El CNE aprueba aumento de 25% para trabajadores de zona franca, pero salarios siguen por debajo del costo de la canasta básica. El Comité Nacional de Salarios aprobó un incremento del 25% para los trabajadores del sector de zonas francas en la República Dominicana, una medida que será implementada de forma escalonada durante los próximos 2 años. Actualmente el salario promedio mensual de los operarios o técnicos de línea de producción en las zonas francas oscila entre 13,000 y 18,000 pesos dominicanos, mientras que los supervisores y los técnicos especializados reciben entre 20 y 30,000 pesos dominicanos o más, dependiendo de su experiencia y funciones. En áreas con conocimientos técnicos específicos como mantenimiento industrial, informática o control de calidad, los sueldos pueden superar los 40,000 pesos mensuales. Pese al aumento anunciado, el ingreso de una gran parte de estos trabajadores sigue siendo insuficiente para cubrir el costo de la canasta familiar nacional. Según los datos del Banco Central, a enero del 2025 el costo de la canasta familiar por quintil es el siguiente. Quintil 1, hogares de menos ingresos, 27,828. El quintil 2, 36,163. El 3, 42,660 pesos. El cuarto, 49,466. Y el quinto, hogares de mayores ingresos, 75,490. Esto significa que aún con el aumento salarial, muchos empleados del sector zona franca permanecerán por debajo del umbral necesario para cubrir las necesidades básicas de sus hogares. El CNS, Consejo Nacional de Salario, también aprobó recientemente nuevos salarios mínimos para el sector privado no sectorizado, vigente desde abril del 2025, que establecen las siguientes tarifas. Empresas grandes, 27,988,80, empresas medianas, 25,656,96, empresas pequeñas, 17,193,12 y microempresas, 15,860,32. Los representantes sindicales han valorado positivamente el ajuste, pero insisten en que los salarios deben alinearse con el costo real de vida, especialmente en un contexto económico donde la inflación ha elevado considerablemente los precios de los bienes básicos. Esa es la información que tenemos. A pesar de los aumentos, la canasta básica es inalcanzable en este momento. Vamos a la pregunta. En su hogar, ¿el ingreso mensual alcanza para cubrir alimento, transporte, salud y educación sin dificultades? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Usted puede alcanzar, cubrir transporte, salud, educación sin dificultades con el salario que devenga. Esa es la pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Buenos días a Francis y buenos días a toda la gente que está muy temprano con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Muy bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien. Adelante, Francis, con el tema, por cierto. Bueno, ¿qué te digo? La realidad es que se trata como bondad política la de aumentar por sectores. ¿Y eso qué? Y no como un derecho, porque la labor de los ciudadanos es la que genera la riqueza, porque el Estado no tiene el dinero. El Estado en solitario no genera nada.
Entonces, a través de nuestro esfuerzo, a la vez compartimos lo que se me paga por trabajar, por hacer una labor con el Estado, ya que el Estado recibe a través de mi consumo de bienes y servicios una proporción de mi salario a la vez. Eso, reunido entre todos, creamos una riqueza, la cual el Estado la debe de distribuir entonces en seguridad, salud, infraestructura pública, colegio, escuelas, educación, y dice la Constitución, y vivienda. Pero ¿quién puede ir al Estado a decirle, mire, yo necesito una casa? Y cuando eso sucede, está el Ministerio de Vivienda, que hace como un favor y no como un derecho esa casa. He querido hacer esa explicación sencilla de lo que es la rueda del Producto Interno Bruto. Quizá me falte algo, pero en definitiva no alcanzamos los niveles de satisfacción de un salario que pueda equipararse al volumen o porcentaje o lo que usted quiera llamarle, porque aquí no hay control de precios, aquí todo el que tiene la industria gana, aquí no hay proporcionalidad, ni los precios se manejan como se manejan los salarios, que debiera de ser manejado igualito como se manejan los salarios, pero que haya una proporción, y cada vez que le aumentamos un peso a esos malditos salarios, viene de allá para acá la contrarrespuesta empresarial y el Estado no se mete en el aumento, lo cual no nos da satisfacción de haber recibido un aumentito y que yo pueda aprovechar comprando más. No, porque te suben los productos de primera necesidad inmediatamente y a diario están subiendo. A diario están subiendo. Aquí no hay control. Me da pena, pro consumidor, supuestamente en Boca Chica, cerrando negocios porque ellos no ponen los precios visibles. Sí. Háganlo a nivel nacional. Y el control de precios que existió aquí, para los agiotistas, para los que se ganan en la Buyocá, vamos con las farmacias, la salud en manos del sector privado, general, servicios de salud, insumos de salud, todo en manos de quienes, con proporciones de negocio. Yo almacenista no tuviera en almacenes, tuviera en una farmacia, porque es cómodo. Los seguros, ¿tenemos seguridad social? No, porque cuando tú vas a un médico tienes que pagar la consulta directa. Y una diferencia en efectivo. Y la diferencia en efectivo que se engrosa más todavía. ¿Cuánto es la consulta? 500 pesos por el seguro. Y la consulta 3,000 pesos. Sí. ¿Qué vaina este país? Entonces bueno, somos todos unos tarados. Bien. Cuando a nosotros se nos embulla con unos aumentos que lo que producen es más aumento. Así es. Muy bien, continuamos. Yerjan, adelante. No es proporcional, no se alcanza. Miren, en un momento determinado, cuando se habló de esto la primera vez, yo no estaba muy al tanto del tema y escuchaba precisamente al compañero Francis que se quejaba. Estamos hablando de hace 2 o 3 años atrás. En ese momento, repito, yo no estaba al tanto del tema, no le había puesto atención, no lo había estudiado y no lo entendí. Y conforme ha ido pasando el tiempo, entonces lo he comprendido a la perfección. Tenía razón. Te van aumentando el salario, me refiero para los que ganan salario de manera fija. Y se dispara la inflación. Y entonces todos los productos se mantienen subiendo. Es decir,
la gente que gana ahora mismo para las empresas grandes 27,000 pesos, eso hace rato que se lo han quitado mediante el aumento constante de los servicios, el aumento constante de los productos de primera necesidad. Eso es de manera constante. ¿Dónde vamos a terminar? Como Venezuela y Colombia. ¿Verdad, Israel? Que en Venezuela una gente, ¿cuánto que gana una gente? Que yo, ¿cuántos 1,000 bolívares? Que no le dan para nada. Que cuando tú lo comparas con el dólar, es un disparate. Entonces, nosotros vamos rumbo a eso. Pronto estaremos ganando cientos de miles de pesos. ¿Cuánto tú ganas? 150,000. 150,000. ¿Y qué tú compras con esos 2 libras de azúcar o de arroz? Vea qué Entonces, proporción. ese es el problema. Que yo creo que aquí tenemos que abocarnos a trabajar más en el tema del producto, de cómo nosotros equilibrar la canasta en vez de estar pensando en subir los sueldos. De que la gente pueda adquirir más con menos. Ya entendí. Sí, porque en ese momento que tú lo abordaste yo no lo entendía, Sí. porque no había estudiado el tema, pero conforme ha ido pasando el tiempo uno se va dando cuenta. Por eso yo decía en ocasiones, cuando se han producido esos aumentos, yo no sé si Sí, alegrarme o ajá, llorar. tú decías si reír o llorar. Correcto. Entonces, esa parte es importante pero claro, lo que pasa es que aquí vivimos del día a día, es decir, vivimos de la farándula. Vemos el titular, aumentan los sueldos y todo el mundo aplaude. Aplaude como ¿Tú ves? foca. Y entonces la gente se pone contenta, pero porque no profundizamos en los temas. Aquí nos quedamos muy superficial con los temas, en la mayoría de los temas. Por eso ustedes ven que Faride y el jefe de la policía dicen Están que echacados una como peluquería barbería. no puede trabajar más allá de porque no se profundiza en el tema. Mira que yo estoy de acuerdo con ellos, pero realmente ellos se han convertido en un fiasco porque con una barbería, señor, ahí ya yo de estoy. manera personal se puede estar de acuerdo, pero ya de una manera formal y del Que la respeto. libertad No, de porque esto no es un empresa, personal. esa vaina no. Exacto. No, porque a no eso es- me refiero, no. que Francis dice, yo estaría de acuerdo. Ajá, está Tú bien. no puedes estar de acuerdo, pero de manera personal. aparte. Exacto. Aquí porque- vivimos claro. prohibiendo Porque esto demasiado. no Aquí se prohíbe esto- demasiado. Y no. el Estado no es personal. Oye, es que el Estado es social. Ahora, a una patrulla realmente hay que comprenderlo. Si ellos tienen a todo el mundo en su casa y durmiendo, y ellos solo en la calle, es un éxito de esa noche. Tú dices una competencia. pero No, entonces- es una competencia desleal, se llama eso. Continúa, Sí, entonces, continúa. concluyo diciendo, miren, señores, yo creo, miren, yo creo, Yo corro. de verdad que yo creo Está buena eso. 2 cosas. Atención, amado. O nosotros nos ponemos a arreglar este país, Sí, de verdad, sí. o vamos a tener que irnos de Bien. aquí. Y dejarle esta vaina Ay, mi hijo. ¿y a los pa' dónde voy yo? haitianos. No, yo te estoy diciendo Wow. pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos están más preparados para vivir Bueno. en este sistema que nosotros, porque ellos viven en la escasez y ganan dinero. Sí, pero, Y llevan a Haití su dinero. pero ¿y qué hacemos? Nosotros Gracias. no podemos mandar para Estados Unidos. a los Gracias, hijos de nosotros. Yerjan. Carolina. Bueno, miren, hay un aspecto que no hemos enfocado y es la carga que esto genera a las empresas, Esa es sobre la todo palabra, la carga. a las micro empresas, a las medianas empresas. Esas que tienen un personal de 10, que tienen un personal de 25, que son empresas pequeñas. Bueno, de venta en adelante ya creo Oye, que entra en el Carolina, renglón ¿Cuáles son los de parámetros medianas. de De eso, dos. Carolina? De 10 hacia abajo ya es la micro, Ok. de 20 hacia arriba me parece que entra en la mediana, luego ya en las De grandes que 10 a tienen un 50. personal de 50. Exacto, 50 Y en base a eso el salario es que se mide. Pero imagínate la carga para una micro y mediana empresa, donde tú mantienes básicamente los mismos ingresos, pero el impacto que se está teniendo para tu poder cumplir con tus compromisos, no solo fiscales, compromisos laborales y todo lo que conllevan los aumentos a la empresa, no solo es el aumento propio al empleado, es que te aumenta la TCS, te aumentan las vacaciones, te aumentan los salarios de Navidad y las liquidaciones o prestaciones al personal en un momento determinado que tú tengas que desahuciar. ¿Y quién es que debe de cargar con esto? Es la empresa, no es el gobierno, no es el Ministerio de Trabajo.
Pero tú debes de agregarle esto al alto costo del consumo o de los materiales gastables que tiene, que antes tú comprabas, por poner un ejemplo, un lapicero te costaba 5 pesos, 8 pesos, y hoy te cuesta 15, 18 y 20. Estoy yendo a lo más económico, que es de consumo básico de una empresa. Pero vamos al papel en blanco o las hojas de maquinilla, como se le conoce. Pero vamos al costo de la energía eléctrica. Pero vamos al costo de todos los insumos que en el día a día se consumen en un negocio y que han aumentado, se han disparado a más de un 100%. Hay productos que han aumentado hasta un 200%. Y esto que busca el gobierno, como decían ustedes, quizá para hacerse los graciosos o medidas de que hacer sentir a la gente que está teniendo un mayor ingreso cuando al final es solo una burbuja, porque esos 2,000 pesos o 3,000 pesos, cuanto mucho, se lo traga el supermercado, se lo traga la energía eléctrica, se lo traga los servicios, que a veces usted tiene que solicitar un técnico en su casa, un electricista, el que te arregla la lavadora, el que te va a arreglar un portón, el que te va a arreglar un inversor o una batería. Eso se lo traga en el día a día. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, lo que estamos esforzando a quienes tienen las empresas para hacer sentir bien a un personal que tampoco, y los que son conscientes lo saben, van a generar un ingreso extra, porque tú tienes un aumento muy elevado de tu consumo del día a día. Entonces, ahora viene lo siguiente. Los expertos del tema, dígase economistas, ¿qué es lo que plantean? Señores, vamos a trabajar lo que es esa inflación o ese valor o esa desvalorización del dinero para que, en buen dominicano, los chelitos te rindan. ¿Qué usted gana si en su trabajo, usted trabaja en una heladería, por poner un ejemplo, una microempresa, una heladería no pasa de 10 gente, cuanto mucho 6, 7. Usted con este aumento le ingresa una carga de 80,000 pesos, 60,000 con todo, extra, que no lo va a producir por demás, porque tiene una producción estándar. Los negocios tienen una producción estándar que en épocas específicas se disparan. Navidad, las madres, depende del tipo de comercio. Semana Santa, los que venden ropa de playa, por poner un ejemplo. Entonces tú tienes el mismo ingreso en tu empresa con un mayor gasto por estos aumentos que se generan a través del Ministerio de Trabajo y el gobierno, pero tú tienes a ese personal que ese ligero aumento que se le está ofreciendo, se lo traga el consumo del día a día y no estamos teniendo absolutamente nada. Y esto tiene su nombre en economía. Y yo le he preguntado a ustedes y cuando hemos tenido expertos del tema acá, en materia económica, en política económica, ¿qué está haciendo el gobierno actual para nosotros tener impactos positivos en lo que es el valor del dinero, que los cuartos nos rindan en buen dominicano? Que cuando usted iba al supermercado con 5,000 pesos, usted podía hacer una comprita ligeramente pequeña, vamos a decir. En 94. Ligeramente grande. Antes, 94, no, eso es muy lejos. En el 94, porque los salarios están muy equiparados, pero en el 90. Yo no, pero yo te hablo para de años atrás que yo iba al supermercado claro. y con 5,000 pesos tú podías medio surtirte. Bueno. Pero ahora si usted no va con 10,000 pesos mínimo para rellenar. En los últimos 2 o 3 años se ha disparado todo. Lo que pasa es que en el caso ya de Francis, él no tiene, vamos a decir, niños pequeños, no tiene ya él solo está en el Gracias, Carolina. Tiene que hacer compra semanal. A mí me decía... Tiene que hacer compra semanal. No. Diario casi. Porque A mí me decía... No, porque lo del diario es para completar cualquier cosa que falta. Nosotros somos 3. Y mira que Rancé por su propia cuenta. Hay que ver, él es el que usa la cocina y la nevera. Él compra él. Pues yo no compro carne, yo no compro arroz. Son cosas de rellenar.
Ah, bueno. Bueno, Exacto, miren, por eso quizás tú no estás Y muy... no, Bien, es que se gracias. me van miles. muchas gracias, No hay, muchas no gracias. hay día muchas del mundo gracias. que no se gasten 2.000 o 3.000 pesos. Miren, Adelante, amado. a mí me decía un plomero, amigo mío, que estábamos conversando, me estaba haciendo un trabajo en la oficina, y me dice, mira, cuando uno se bebe una cerveza o un poterromo por ahí, uno siente que se está robando a uno mismo. Pero es verdad. Ese es un economista de Harvard. Dice, Por lo que yo expliqué. uno siente que se está, digo yo, Julián, No, se pero llama él Julián. es un economista. Digo yo, Julián, Pipo, que dice, adiós, patrón, porque vea, cuando yo me bebo una cerveza o dos, esos cuartos yo los necesito quizá para comprar azúcar, pero me lo estoy robando para meterlo en otra cosa. O sea, pero hay que hacerlo porque Tiene si no, una ¿cómo? comprensión, es verdad. ¿Cómo tú aguantes? Exacto, ¿cómo Dice la vive gente. uno? ¿Cómo uno aguanta? Cuando yo le pido a usted 1.500 pesos por un trabajo, que usted dice, pero ven acá, ya lo que yo pienso, que la situación por la que usted está pasando, a un nivel un poquito más alto, la está pasando usted también. Sí. Entonces, Claro. óyeme, esa es una realidad. Esa es una realidad. El plomero economista. Y le gustan mucho las frías, Julián. ¿Eh? Le gustan mucho las frías, Julián. No, pero claro, pero es lo que dice. Él está consciente de que es un robo. Pero, Él se está robando a sí mismo. exactamente. Señores, es una realidad muy, muy fuerte. triste. Entonces, era lo que tú decías, y ese es el punto importante. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano o los gobiernos que hemos tenido para tratar de conservar el valor del dinero? Porque, por ejemplo, hay una queja enorme con la gente de Proconsumidor. Sí. Que nadie está Supervisando ni interesado en controlar precios, en ir a los negocios. Que debiera ir de la mano una cosa con la otra. Exactamente. Te Para- aumento, pero te protejo en este aspecto. Correcto. Para que eso que te llegó te sirva por lo menos para irte un día a un parque a comer helado que no estaba en el presupuesto. Nosotros debemos, como consumidores, tener un arancel que nos proteja. Tú ves que el Estado utiliza los aranceles para proteger al productor nacional en la entrada de los productos extranjeros. Pero ahora yo lo que pretendo es que me quiten los aranceles y que la producción nacional busque qué hacer entonces. Porque es que la gente genera una autodefensa. Obviamente que ese no es mi deseo es que haya florescencia económica de mis productores, de todo el que tiene una empresa, de todo. Pero caramba, cuando tú haces así, mide lo que cuesta una pastillita en esos años que ustedes hablaban de los 5,000 pesos. Hoy, la misma pastilla, 100 y pico una, Y los árabes. y los O jarabes. sea, los árabes ahí es que te dan duro, que los árabes, y te traen un chin. Sí. Y tú tienes, por ejemplo, 2 niños, Y no 3 te niños. cubre. Y no te cubre el seguro porque el seguro te cubre lo que ellos quieren. Y te cubren cosas para que tú nunca puedas No cubre utilizar los el dinero antibióticos. prácticamente. Mira, si nosotros lográramos, Vamos a con, hacer- con Estoy diciendo, un señora, gobierno cualquiera, lográramos meter en cintura todo el empresariado que utiliza ese mecanismo. Es lo mismo que los especiales. Los especiales te suben los precios con la intención de luego bajarte. Claro. Te estoy bajando los precios. No, tú me estás vendiendo al precio real. Don Luis me decía cuando salíamos del país, salíamos fuera del país, que frecuentábamos a Miami, Luis Joa. ¿Y cómo será que los comerciantes le aplican un 70% a algo que estuvieron comprando a un precio durante un tiempo? Porque es que no es verdad que ponen los precios reales. Eso le corresponde a Proconsumidor. Es indudable Pero que Proconsumidor no si está aquí. nosotros consiguiéramos o tuviéramos un gobierno que fuera eficiente y pudiera resolver ese problema de Proconsumidor, pero también el tema de los diferentes brechas que tiene el Estado por donde se escapa el dinero público. Sí. Por Exacto, ejemplo, lo correcto. que tú has venido denunciando todo el tiempo acá, el asunto de los que cobran sin trabajar. Sí. Gente que gana 100,000 pesos Me sin dar un encantaría golpe. ver la policía municipal en los 2 camioncitos que andan, tirándose, por ejemplo, van a educación. Vamos a buscar lo que están cobrando aquí, lo que están cobrando sin trabajar. Y después No, se porque van a tienen que ir a otro Inavie, sitio, y porque no después se están van a ahí. Inavima, y después se van a INAPA. Era cuando Trujillo que había un paquín que era Lo ven que el problema no son los haitianos, son los dominicanos. que eran unos chimosos, develaban cosas. Ah, bueno, el foro público. El foro público. Sí, el foro Tú quieres- público. tú salía quieres en que el pase al Caribe. foro público. No, porque las nóminas están ahí.
No, La pero en nómina base tan- al por foro ejemplo, público se revelan. fulana de tal en tal institución, el camioncito lleno de policía. ¿Dónde está Pase ella? sueldo. No, ella no está aquí. Exacto. Pero no van a eso y esos son dominicanos. Mira, definitivamente no se equipara al consumo, la canasta familiar, los aumentos de los salarios que tenemos en República Dominicana, con excepción de los salarios privilegiados de empresas privadas y de empresas públicas. Es muy fuerte. Y, Bueno. y finalmente, Vean, aquí hay en un lo que- director de Proconsumidor aquí. Sí, estaba Puso una este botella muchacho. también. Vamos a mandarle el camioncito de la, Estaba este la muchacho que policía era municipal. periodista, ¿cómo se llama? ¿Qué periodista? Alberto, No, Alberto después Vázquez, pasó Alberto- Durán. No, Alberto. No, Mira, y después pasó Miguel Ángel Díaz Alejo, que Sí. ahora está en Fomento Industrial, o lo que es Zona Franca de aquí. Ajá. Y no sé quién es que está en Proconsumidor Por cierto, actualmente. que tengo una denuncia de Zona Franca de una gente que sufrió una herida y lo mandaron para una policlínica. Aquí. no tienen seguro. Aquí, el riesgo laboral, una gente se debe inscribir el día antes de entrar a trabajar para que cualquier cosa que le pase Y lo en el cubrieron trabajo ellos en el lo trabajo. cubra. ¿Qué es lo que van a cubrir? Porque la Lo policlínica mandan no por una cubre. policlínica. No cobra. Bien, señores.